Muy bien, pues muy buenas tardes. En nombre del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán y en el marco de la celebración del aniversario número 49 de la fundación de la Facultad de Arquitectura de la UADY y en colaboración ahora con el proyecto Yucunet financiado por Erasmus Plus a través de la EACEA, les damos una cordial bienvenida a la conferencia titulada Investigación, Arte y Experiencia de la Universidad de las Artes de Cuba con el doctor Julio Ruslán Torres Leiva. Julio, bienvenido. Yo me llamo María Teresa Mezquita Méndez, soy la coordinadora regional del proyecto Yucunet para la zona México, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la licenciatura en Artes Visuales del CAAT. Y ahora voy a tener el gusto de acompañarles en la conducción de esta conferencia virtual. Al final de la conferencia, nuestro invitado tendrá un tiempo para responder las preguntas de quienes estén acompañándonos aquí en el Teams. Y también les invitamos a comunicarse con nosotros, a quienes vean la conferencia en diferido, para poder hacerle llegar al doctor sus preguntas y comentarios. A continuación tendré el honor de presentarles al doctor Julio Ruslán Torres Leiva. Nació en Holguín, Cuba, en 1976. Es artista, docente e investigador en artes visuales, doctor en ciencias sobre arte, máster en arte, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, miembro de la Comisión Científica de la Universidad de las Artes, ISA, miembro de la Comisión de Grado Científico de la Universidad de las Artes, ISA, profesor del Departamento de Pintura de la Facultad de Artes Visuales, coordinador del Taller de Arte y Experiencia en 2016 a 2018, decano de la Facultad de Artes Visuales, Universidad de las Artes, ISA, de 2007 a 2011, jefe del Departamento de Pintura de la Facultad de Artes Visuales, Universidad de las Artes, ISA. Pues muchísimas gracias por tu presencia con nosotros, doctor Julio Ruslán Torres Leiva, y será un gusto escucharte. Adelante y bienvenido. Muchas gracias a todos. Bueno, a un equipo muy grande de trabajo que ha hecho posible todas estas conexiones con Yucunet y especialmente a mi colega Anabel, quien ha tenido a bien invitarnos y formar parte de este proyecto independientemente de donde estemos. Lo digo porque ahora estamos en Guayaquil, formamos parte también del claustro de profesores de la Universidad de las Artes de Guayaquil y me parece muy, muy bonito, sobre todo esta idea de las conexiones que se van estableciendo con todos estos proyectos, porque de eso se trata un poco para mí, ¿no? Entonces, yo lo que quería compartir con ustedes es parte de un trabajo que formó de alguna manera mi tesis, a partir de la que se conformó mi tesis de doctorado, pero lo más importante es todo el proceso que ha venido eh, trayendo esto como parte de esas tres palabras que para mí han sido claves. Van a ver un poco por qué: investigación, arte y experiencia. Por ahí hay muchos títulos nobiliarios que a veces no dicen mucho, porque para mí lo más importante es que toda la presentación que estamos haciendo la estamos haciendo desde la visión del artista, que es esencialmente lo que se ha ido uno formando, y a partir de eso los procesos docentes que se van sumando a este proceso del ser artista sobre todo. Y esto lo digo por comentarios que voy a hacer después sobre esa idea de investigación, cómo la entendemos, la idea del arte, cómo la vemos desde la docencia también. Entonces, hay muchas cosas que se mezclan ahí. Pero bueno, tengo por ahí un tiempo que voy a comenzar a marcar. Me gusta hablar mucho, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible con la presentación, aunque hay muchas imágenes que iré pasando a veces muy rápido para adelantar en el proceso, porque no quería dejar algunas afuera, ¿no? Este es el contexto donde yo llego a la universidad y me gusta empezar desde acá porque empiezo como estudiante de la Universidad de las Artes, en ese momento Instituto Superior de Arte. Es un contexto donde el trabajo colectivo es muy importante, donde los profesores que nos impartieron docencia y profesores que impartían docencia en la facultad, en sentido general, hablaban mucho de la horizontalidad en la pedagogía, la oportunidad de aprender fuera, más allá del techo universitario, o sea, la ausencia de un método previo a la hora de construir, digamos, los programas de clase o las estructuras más académicas cuando de arte se trata y cuando se trata de evaluar procesos individuales en la construcción de, de obras y en la construcción de un proceso, digamos, un hecho mucho más artístico desde la docencia. Fundamentalmente, estos fueron
Tres grupos, Galería DUC, el cual compartí en mis años de estudiante a cargo de Manuel Francisco. Enema, un proyecto colectivo también a cargo de Lázaro Saavedra, otro de los grandes profesores y artistas que tenemos en Cuba. Y bueno, el Departamento de Intervenciones Públicas que ya estuvo a mi cargo una vez que yo me gradué. Ese era el contexto en ese momento en la universidad. Podemos, Galería DUC tuvo una obra, trabajamos 3 años y tuvo una obra que fue muy significativa porque estuvo en la séptima Bienal de La Habana, fue premio UNESCO en ese momento al fomento de las artes, y esta obra fueron una serie de micrófonos que hablaba del diálogo entre espacios, esa relación que tenemos de diálogo con la otra orilla, como decimos nosotros, y no solamente pensando en Estados Unidos, pensando en el diálogo universal, el diálogo de todas las fronteras y de todas las partes que están involucradas en el límite. Y fue una obra que muy ardua, fundir los micrófonos, son micrófonos fundidos en hierro y colocados en una de las construcciones antiguas de La Habana, en la cabaña. Y fue una obra que hablaba mucho desde esa idea del discurso. O sea, quién habla, quién escucha, hacia dónde va el discurso, quién es el que emite el discurso, y también un poco reflexionar sobre el contexto de Cuba. Entonces, está el colectivo Enema, que esencialmente trabajaba sobre proyectos de reciclaje, digo yo, o de reformulaciones de performance establecidos ya en la historia del arte, como los de Abramovich, por ejemplo, y los hacía de manera grupal, y así iba estableciendo dinámicas que podían perfectamente reflexionar sobre la concepción de un proyecto colectivo desde una dinámica o estableciendo nuevas miradas de la historia del arte en un contexto específico como el contexto de La Habana, y en otros espacios también hicieron obras colectivas. Esta, por ejemplo, Ustedes ven lo que sienten, forma parte de una, digamos, relectura que hacen de esta pieza de Abramovich y Ulay. Ese era el contexto inicial. Aquí comienzo yo llegando de una provincia al oriente del país a la ciudad. Veo un discurso totalmente relacionado desde este punto de vista con lo grupal, pero también un discurso muy relacionado con obras muy contextuales en el sentido de las referencias que se estaban utilizando. Yo hablaba de que el arte cubano padecía un sentido extremadamente literal, las obras partían siempre de una figuración, tenemos una tradición figurativa desde la pintura esencialmente, porque toda esta primera parte sale del discurso pictórico. Y ahí comienzo entonces a buscar brechas, a buscar caminos que me permitan a mí mirar la producción artística y el contexto de otra manera, y aparece la idea de la abstracción. Una abstracción que yo le llamo a esta serie, el 97-99, Libertad Condicional, porque trata sobre los límites, no solamente sobre los límites físicos, sino sobre los límites mentales, los límites del lenguaje, lo que yo veía en el arte cubano, lo que veía como realidad social, lo que veía mientras caminaba por La Habana y por Cuba entera llena de rejas en todas las ventanas. O sea, se mezclaba un poco esa mirada inicialmente y muy precaria desde la antropología visual, y a partir de ahí empecé a construir estas piezas que devenían esencialmente desde un proceso eh, como muy difícil, porque al final lo que yo pretendía era buscar un espacio de libertad limitado por estas estructuras, estas rejas, y lo que iba quedando como pintura era como ese reflejo de esa sensación de libertad limitado, de tratar de traspasar un límite. Esta fue una primera serie que me llevó a desarrollar una obra abstracta, hablando de esa brecha que yo estaba buscando en el arte cubano, porque ha sido muy difícil entrarle. En el año 97 la abstracción era siempre mirada desde lo decorativo, desde el formalismo. Entonces, para mí era muy importante toda esta relación, digamos, social que podía uno tener como motivación primero y después como reflexión en las obras a partir de esta idea de las rejas. Salían estas piezas de gran formato, muchas se pintaban in situ en las ventanas de la ciudad, pero también en las ventanas de la universidad. En ese momento también tenían estas rejas. Había piezas que incorporaba las rejas como parte como datos de lectura sobre ese nivel de abstracción, también cayendo un poco en esa literalidad que yo mismo estaba criticando con relación a los cubanos. Estaba yo también asumiendo una literalidad con relación a la manera en que yo estaba produciendo las piezas, trampas en las que uno va cayendo en ese proceso y que creo que son lícitas, y que creo que en algún proceso de esa investigación uno tiende a equivocarse
Lo digo porque en este caso una mirada posterior nunca hubiese utilizado las rejas como elemento, digamos, portador de un dato hacia las piezas, ¿no? Pero bueno, son partes de un proceso que yo agradezco mucho. Yo creo que la duda es fundamental en ese proceso de creación y la revisión que uno haga, las revisitas que uno haga del mismo proceso también se convierten en un dato importante. Después de esta serie ya vino un cuestionamiento más personal, muy fuerte en relación a cómo yo estaba sintiendo la idea del límite de los espacios, la idea de la imposibilidad de traspasar un espacio, la idea de la imposibilidad de tener un espacio personal pintando desde el taller. O sea, me sentí como ese artista en la cúpula, en la Torre de Marfil o en su cúpula de cristal, literalmente en la cúpula de Lisa, la cúpula de Lisa, donde no solamente estaba teniendo un acercamiento conceptual con relación a esta realidad y no exactamente un acercamiento hacia los contextos específicos, más allá de que pintara algunas piezas en el espacio público. Y decidí llevar toda la producción realizada el primer año, en el año 97, a un edificio que era un edificio que se convirtió, o sea, era un sudamericano antes de los 50 y después se convirtió en un albergue, lo que comúnmente llamamos en Cuba albergue, que son comunidades de tránsito, o sea, ahí viven personas que no han, se le han derrumbado sus casas en La Habana Vieja, en Centro Habana, sobre todo, que hay una situación con la construcción muy difícil, con la arquitectura muy difícil, y entonces los ubican en estos espacios con el fin de reubicarlos en nuevas viviendas, pero que muchas veces pasan 20 años y no encuentran esa reubicación. Este contexto que yo encontré fue un contexto que a mí me marcó, creo que esencialmente para todo el proceso que vino después, porque cuando yo llevo los cuadros inicialmente como decoraciones a estos espacios, empezó una dinámica de trabajo con este lugar que me llevó a utilizar entonces los cuadros ya como divisiones temporales de los espacios que ellos estaban habitando. Divisiones que marcaban diferencias desde el límite físico de dos espacios donde vivían dos familias que ciertamente no tenían esa privacidad. Entonces, estas piezas vinieron a ser como cortinas, biombo, establecían relaciones de límite para cierta privacidad de esas personas que vivían en su momento en ese lugar. Después, todo este proyecto fue pensado durante un semestre, un curso, para ser llevado ya como exposición final a un espacio legitimado entre el arte cubano, que es la Fundación Lupin de Cuba, que tiene su sede está en Centro Habana, en un espacio totalmente diferente a esa realidad que se estaba viviendo en La Habana Vieja, un penthouse maravilloso donde la gente iba a ver exposiciones muy elitistas, para mí muy elitistas, donde iba a beber un trago, iba menos a ver obras, iba a conversar, a socializar lo que pasa a veces en el mundillo del arte más. Y yo lo que hice fue tratar de imposibilitar todo eso, todo ese movimiento, toda esa, digamos, todo ese comportamiento, porque a mí me interesaba mucho esa idea del construir y de construir. O sea, cómo construía yo, trataba de construir realidades a través de mis cuadros, de mis pinturas, trataba de darle un peso social a la pintura. Y acá entonces lo que quería era de construir el espacio a partir de elementos de construcción, andamios, bloques, los mismos cuadros, imposibilitaba todo el tránsito, digamos, normal de ese espacio e imposibilitaba otro tipo de actividades sobre esa realidad. Y voy pasando imágenes. Después viene un proyecto que ya comenzó muy marcado por esta idea de lo social, el Laboratorio de la Conducta, en el año 99, y que tiene todas estas ideas fundamentales que parten sobre todo del concepto de ECRO, de Pichon-Rivière. ¿Por qué el concepto de ECRO? Porque establece parámetros y establece estructuras de análisis sobre, digamos, el discurso social y cómo uno se incorpora a ese discurso social. Y también como docente te sirve para analizar otros procesos que de alguna manera están inscritos en las dinámicas mismas de la creación de los estudiantes. Así aparecen estos esquemas iniciales que dan como un sentido a toda la producción que siempre he estado, digamos, como autorreflexiones que voy dando en los mismos procesos. Aparece relaciones de experiencia que se van dando y de conceptos que se van dando en el transcurso de este proceso, donde voy vinculando relaciones de poder, vida cotidiana, pedagogía, ciencia, todo esto marcado por relaciones de contexto y experiencias concretas en los espacios en los que me he estado moviendo y sobre todo desde el mismo proceso docente en el cual me he estado moviendo, que se van sumando a los propios procesos personales.
Bueno, aquí esencialmente 4 conceptos que quedan: la teoría del vínculo de Pichon-Rivière, orden interaccional de Goffman, relaciones de poder de Foucault y teoría del campo, que son, digamos, conceptos que he estado utilizando y reutilizando en los proyectos subsiguientes a todo el proceso. Claro, esto no se da de manera orgánica. Esto es una información organizada en este momento después de haber pasado por un proceso de doctorado bastante complicado a la hora de entender por qué y cómo investiga un artista, que en esencia eran las preguntas que estaba proponiendo yo en mi tesis de doctorado. A partir de esto salen X cantidad de conceptos que se van dando en la medida que voy construyendo obras. Y finalmente hay como una síntesis de ese proceso, donde lo más importante, quedan estos 3 conceptos como más importantes. O sea, para mí el arte que se amplía y se complejiza para convertirse en investigación, y a la vez esto se amplía y se complejiza para convertirse en experiencia, que era para mí la esencia propia de la construcción del arte. A través de un proceso de investigación llegar a procesos de experiencia que se puedan ser sobre todo compartidas desde la idea misma del vínculo de Pichon-Rivière también. Y bueno, a partir de esto, de toda esta relación, ya digo, no es orgánico, no es cronológico lo que estoy presentando como ideas de conceptos, pero está muy relacionado con lo que yo entendía como el Laboratorio de la Conducta, que fue una plataforma de indagación y que salía a partir de estas mediaciones, estos conflictos, incertidumbre, este proceso tortuoso de la creación, donde tienes que implicar o donde se implica también un proceso docente. Así, esto es lo más importante que aparecía como statement, le llamamos nosotros acá, como sinopsis de lo que podía hacer el Laboratorio de la Conducta, que lleva aproximadamente 23 años de trabajo y que sigue, desde el cual sigo trabajando, y se conformó desde estas 4 secciones: una sección inicial del 99 al 2002, que tiene mucho que ver con la lectura de un primer momento de Michel Foucault, sobre todo obsesionado con esas relaciones de poder. Después se construyó la sección pedagógica ya a partir del 2001, formando parte del claustro de profesores y con los proyectos de los mismos estudiantes, donde me involucraba como un estudiante más, como parte del proceso de creación. La sección experimento, que ya tiene mucho más que ver con los procesos personales, de trabajo con el comportamiento, y la sección documentos técnicos, documentos gráficos, perdón, que tiene que ver con todo el reciclaje de imágenes que se iban produciendo en este proceso. Así, una vista rápida, estas fueron las 9 primeras sesiones, tienen mucho que ver con la marca de esta primera, que marcó el nombre del proyecto, el Laboratorio de la Conducta, en el año 99, que se hizo en un festival de performance organizado por Galería Duc en su momento. Tiene que ver con la marca del cuerpo, tiene que ver con el control a través de planillas, formularios, donde la gente tiene que autoevaluarse y termina marcado como parte de un proceso de relaciones de poder. Fotografía, fotos de archivo, tiene que ver también con el mismo proceso de control del cuerpo a través de la imagen. Se brindaban fotografías en un espacio en la Fototeca de Cuba, que se dedica esencialmente a exponer fotografía. La posibilidad de hacerse fotos gratis, la gente llegaba, yo los ubicaba diariamente, trabajé de 9 de la mañana a 5 de la tarde, fotografiando todos los espectadores que iban entrando, y así llevaba como una especie de contabilidad que iba apareciendo al día siguiente. Imprimía en las noches las fotos y al día siguiente iban apareciendo en estos muros con el nombre que coincidía. Y al final de la exposición se le entregaba esta planilla donde esencialmente lo más importante era la marca numérica. Y aquí pasó algo importante, y es que yo no tenía concebido en su momento que la imagen saliera cortada. O sea, yo tenía concebido que la imagen que le iba a entregar al final, junto con la planilla que ellos ya habían llenado, tuviera la imagen de su cara. Pero esencialmente no soy fotógrafo, nunca fui fotógrafo, y esto fue uno de los errores que marcaron también un proceso mucho más evidente. Por eso hablo también un poco del azar como parte de ese proceso de creación, porque ninguna de las fotos salió, la cortina de la cámara nunca corrió completo y ninguna de las fotos salió completa. Entonces, yo entré en crisis, no quería seguir con el proyecto, pero mi tutor me dice: no, no, es que eso es lo mejor que te ha pasado en el proyecto, es que salga así, porque está marcando el número, está marcando esencialmente lo que quieres como concepto. Y a partir de ahí, entonces ya se crearon estas imágenes, estas experiencias con la gente. También hay otra pieza que hice como intervención en el Centro de Arte de Holguín, Anatomía Política del Cuerpo, que tiene que ver con un texto específico de Foucault, que se llama Nacimiento de la Clínica, donde establece la idea de la medicina como parte de un control social. Lo que hice fue invitar a 26 médicos, estudiantes de medicina de último año,
que ya son esencialmente médicos activos, que trabajan en los hospitales, y la propuesta era que también había unos esquemas relacionados con el cuerpo, a partir de una pieza de Félix González Torres. Pero la idea era que hicieran un examen básico, pero que exageraran los gestos y la manipulación del cuerpo del paciente. Y el catálogo de este proyecto era la historia clínica que los médicos le llenaban. Con esto pasó algo interesante y viene a hacer una reflexión sobre los contextos y los espacios. Muchos de los espectadores, pacientes, conservaron por supuesto el catálogo y después lo llevaron a los hospitales oficiales de la ciudad de Holguín, en este caso el Hospital Lenin. Y ahí el hospital puso una demanda al Centro de Arte porque eran documentos que eran falsos. Yo tuve que acuñarlos luego y decir que eran solamente válidos para los espacios estéticos del laboratorio de la conducta. Y esto establece esa relación de contexto, dónde nos movemos, cómo nos movemos, qué traspasa la realidad, qué es simbólico, qué no es simbólico, hasta dónde llegan los límites con relación a lo que estamos produciendo, cuál es la experiencia real, este concepto de arte-vida tan llevado y traído, cómo se articula en estos conceptos. Eso empezó desde esta idea de este proyecto. Y bueno, mi tesis de licenciatura, que al final, basado en esta idea de los contextos, la hice en la sala quinta de lo criminal, donde yo establecía un paralelo entre la evaluación de la universidad con una evaluación social más amplia, como una especie de acusado que tenía que defenderme, donde hay un tribunal que te está evaluando, hay un abogado defensor que sería el tutor, un fiscal que sería el oponente, y sobre todo la gente, cómo debía ir vestida a este espacio, cómo la gente debía ir condicionada por el contexto oficial, real, donde se iba a desarrollar la tesis. En eso consistió este ejercicio. Y bueno, la invitación era a partir del documento real de la citación que se hace en estos espacios. Tenemos la maestra Hortensia Peramo, hace ya unos cuantos años, maestro Ramón Cabrera, están por ahí. Bueno, y el concepto de experiencia que se desarrolla mucho más claro desde tres nociones de experiencia, ahora como resultado de una experiencia, la vivencia de los artistas, la experiencia de la recepción de las obras, el arte como medio para la construcción de nuevas experiencias de vínculos conceptuales, vivenciales y afectivos. En esta es en la que me concentro y a partir de ahí se estructura la sesión pedagógica del taller de arte y experiencia, que ya digo tiene 20 ediciones, la última edición la hice en el 2020, comenzando la pandemia, con estudiantes ecuatorianos en Cuba, pero bueno, nos agarró la pandemia y hubo que trabajar en otras dinámicas ya más virtuales. Pero esencialmente tiene que ver mucho con la idea de los procesos, tiene que ver con la teoría del vínculo, la teoría del campo de Kurt Lewin, esta idea de lo dinámico, el concepto de interferencia urbana y los procesos pedagógicos de la visión del artista. Cómo nos involucramos en este proceso con los estudiantes, sin que medie una distancia, sino ser mediadores precisamente de los procesos de creación. Y un dato importante es que se centró sobre todo en salir de la universidad, la ciudad, lo urbano. El concepto de aquí ahora fue muy importante. En ese momento, el 2001, encontraba conceptos como la deriva situacionista que se empezaban a implementar como ejercicio de las primeras ideas. Y así se fue creando un proceso. Hicimos, bueno, hasta la fecha han sido 20 ediciones. Acciones como esta, en este caso fue el comienzo. Repartir 300 globos en un transporte público, que en ese momento era muy agresivo, espacio de aire se llama, y ver cómo la gente reaccionaba tratando de comprimirse ellos mismos para defender un globo y poder llevárselo a sus hijos, a sus nietos, a su familia, porque es como un objeto, como era en ese momento, era un objeto muy preciado. Los cumpleaños, a veces los globos compraban condones y se hacían. Entonces, llenar de colorido con globos, que convertí como una especie de fiesta ese abominable transporte público del año 97, 98, 2000, 2001, era un estado de ironía. Aquí importante en que cada estudiante participaba de sus propias dinámicas de creación, desde su propia línea de investigación, y se formaba equipo con los otros estudiantes, equipos de trabajo. En el caso de Humberto Díaz, hoy uno de los artistas importantes del arte cubano, trabajaba sobre esta idea de la dinámica de crear asociaciones dentro del Parque de la Fraternidad, creando este tipo de situación, o María Victoria, que tiene una tesis muy interesante sobre la cartografía subjetiva, nos hizo cargar agua de la costa norte a la costa sur,
echar el agua en el mar, recoger agua de la costa sur y devolverla a la costa norte. O sea, en esa reflexión sobre la insularidad, de una manera totalmente diferente a lo que fue en los años 90, todas las pinturas que se hicieron sobre los balseros, sobre las migraciones a través del mar, y esto había un contacto o un proceso directo de esa conexión grupal como equipo de trabajo. Se publicaron espacios en este momento, en este caso, por ejemplo, Arte Cubano, que es la revista más importante que tenemos allá en Cuba. Se publicó este texto literalmente partido a la mitad y la otra mitad tenía que encontrarlas en la ciudad para establecer esta dinámica del concepto y la realidad, el concepto y la experiencia real. Quedaban así en los espacios que habíamos señalizado, por supuesto, de manera muy precaria en su momento, pero la idea esencialmente, el concepto que se manejaba era eso. Y de este primer taller, un último ejercicio que para mí fue muy interesante, propuesto por María Victoria, que fue hacer un salto en paracaídas. Estuvimos 6 meses trabajando en una unidad militar, aprendiendo al plegado del paracaidismo, y para mí tenía una fuerza vital porque establecía una metáfora que tenía que ver con esa relación grupal que se da, digamos, en la universidad, o esa relación grupal de conocimiento, porque el paracaídas tiene que ser plegado entre 2 personas. O sea, los 2 paracaídas se pliegan entre los 2. Ahí tiene que haber un voto de confianza, porque yo ayudo a mi compañero a plegar su paracaídas y él me ayuda a plegar el mío. Y tiene que estar bien plegado, obviamente. Entonces, pero cuando saltas, y para mí tiene que ver con eso de graduarte de la universidad y salir al mundo a lucharla, como decimos nosotros, cuando saltas estás tú solo y tienes que saber manejar y tienes que saber maniobrar. Eso fue un taller esencialmente muy fuerte físicamente y muy fuerte, donde hacíamos trabajos conceptuales y trabajamos. Este taller dio pie a una pieza que se hizo durante la Bienal de La Habana, cuando nos invitan a la octava Bienal de La Habana, que realizamos todo un evento durante 30 días, realizamos 45 acciones con artistas invitados internacionales, interferencias, decimos nosotros, porque eran acciones muy rápidas, que transformaban el espacio urbano en una dinámica muy corta de tiempo, pero dejaba como, la idea era como que dejara una huella en las experiencias de los transeúntes, de la gente que participaba. Así se hicieron competencias de baile hechas por canadienses, por ejemplo, invitando a cubanos a bailar, cuando en Cuba es algo normal bailar, sin embargo, las reacciones fueron totalmente opuestas. O este artista suizo que llenó este transporte público de estas linternas que trajo de Suiza porque le parecía que la Habana era muy oscura, o Agnieszka, dramaturga importante en este momento, ya con varios libros publicados, su primer libro lo realizó a partir de esta pieza, Se cambian objetos por historias personales, donde ella brindaba objetos de necesidad, digamos, básica a cambio de historias personales de la gente. O Katia Leiva, que jugaba, ella personalmente tenía déficit visual, y entonces creó este sistema braille para jugar al dominó, un juego muy popular en Cuba. Y así todas las acciones, esta fue ya la materialización del ejercicio del taller de paracaídas. Y teníamos secciones críticas 6 veces, una vez cada semana, los jueves, para hablar de todo lo que estaba pasando en la calle, como una especie de ejercicio académico que permitía, digamos, visibilizar lo que la gente se podía perder o no en la calle, porque nunca anunciábamos que era un performance con cámaras, no, sencillamente sucedían en la calle, se documentaban de la manera más discreta posible y después se trabajaba académicamente desde este punto de vista. Bueno, vinieron muchos talleres. Alemania fue otro taller donde se utilizaron las mismas dinámicas de trabajo, la unión de equipos, trabajé con 50 estudiantes, creé subgrupos, buscamos espacios en la ciudad a partir del hecho de la petición personal de que ellos me mostraran otra ciudad que no fuera una ciudad turística, sino que me llevaran a espacios de conflicto. Entonces, cada grupo seleccionó un espacio donde ellos creían que habían ciertos conflictos, la relación con los turcos en ese momento, digamos, el ocio, el hecho de no hacer nada en la ciudad, o marcar espacios como este para que la gente retrase su tiempo y llegue, digamos, al metro, que quedaba muy cerca de la escuela, 2 minutos tarde, cosa que era excepcionalmente horrible para estos estudiantes. O dormir en lugares muy particulares, como una clínica psiquiátrica, un McDonald's o un hospital, para crear un tipo de reacción totalmente fuera de contexto. O vestirse
de cambiar transvestis y andar por sitios donde no están acostumbrados, digamos, en esa ciudad los alemanes a ver este tipo de personas o este tipo de, no tipo de personas, este tipo de comportamiento fuera de sus espacios normales. Así se hicieron talleres. Voy a pasar esta parte rápido. Este se hizo en Colombia, no cera humana o marcando la diferencia con el agua que se toma la gente en Barranquilla, llamando la atención sobre esta realidad. Fue en México. En el caso de México fue muy linda experiencia con medios múltiples, un espacio académico de González Casanova, y a partir de ahí, del 2010, ha habido una amistad excepcional con estos estudiantes. Recién ahora Daniel Godine estuvo representando en la Trienal de Milano a México con su jardín onírico, y fue activo parte de este grupo, al cual yo estoy muy agradecido de ese viaje a México en el 2010, a partir de un proyecto que hizo Casanova en el museo, en el MUAC, se llamó Jardín de Academos, que hablaba sobre la relación arte y educación. Entonces hicimos esta experiencia de brindar había como un menú donde se brindaban seguridad, o sea, acciones afectivas para los transeúntes, ¿no? La gente seleccionaba cuál de los cubículos quería escoger y cuál del tipo de acción de seguridad afectiva, y ahí se establecían relaciones con los estudiantes. Esta fue una experiencia increíble. Bueno, acá la sección experimento tiene mucho que ver con ya mi manera de involucrarme en este análisis sobre la conducta, sobre las relaciones de poder. Establezco, por ejemplo, acciones o experimentos ya de la conducta, como Mírame, que fue durante la octava Bienal de La Habana. Hice una competencia de mirarse a los ojos, a partir de esta idea elemental de dar pie o dar una vía de comunicación, que no es posible, no sucede en muchos países. Nosotros los cubanos miramos a los ojos todo el tiempo. Incluso acá en Ecuador ha sido a veces difícil, encuentras otro tipo de reacción a las miradas. Esa idea del poder de Foucault, del panóptico, también está un poco detrás de todo esto. Otra vez, esa fue una de las acciones que hice durante la Bienal. Docudrama también fue otra acción bastante importante, muy polémica, porque eran secciones de psicodramas para personas potencialmente violentos, entonces que se hizo como parte de una exposición ASB, la relación arte y ciencia. Yo hice secciones de psicodrama. Y fue polémico porque lo hice sin una preparación profesional desde el psicodrama, y lo iba a hacer otra persona, y al final no pudo, y me tocó a mí improvisar mucho sobre esta experiencia. Lo más bonito es que al final estas otras 8 personas del 2004, va a ser ya 8 años, no, va a ser 18 años, son amigos, me escriben, y después de la exposición ellos pretendían que yo siguiera con las sesiones de terapia, para lo cual yo, por supuesto, me negué. Este tipo yo le llamo ejercicio de vínculo, establece una dinámica ya muy específica, o transferencia emocional, que es que cada persona tiene 5 minutos para hacer con el cuerpo del otro lo que quiera. Y así se van creando cadenas este se hizo en el Jardín de Academos, en el museo. O para tocar los ojos, donde yo señalaba 3 colores para ver la dimensión del comportamiento táctil entre la gente. Y la gente misma definía si quería que lo tocaran o no lo tocaran. Se hizo 2 veces una fiesta en la Universidad de Cuenca, en España. Y se hizo en México también, se organizó una fiesta específicamente para este proceso. Ya se me acabó el tiempo que tengo marcado por acá. Y bueno, la última parte, que era la de los documentos, no quería dejar de presentarla, tiene que ver con este tipo de obras gráficas, que son resultados directos de los procesos digamos, yo establezco una relación en lo que sería el laboratorio como plataforma general, la sección pedagógica sería como estudio de campo, y la sección ejercicios de vínculo serían como experimentos de laboratorio, y esta parte gráfica sería como los archivos resultantes de todas las memorias o digamos, de todo ese proceso, que se da de manera gráfica. En este caso, momentos cognitivos, tiene mucho que ver con cómo piensa la gente, y que haga un diagrama sobre su concepto de realidad en un momento específico.
parte mucho de los conceptos de espacio vital de Kurt Lewin y la manera en que Kurt Lewin representa su espacio vital como imagen gráfica. ¿Por qué? Porque este tipo de anotaciones para mí era muy importante mientras estaba realizando tanto proyectos personales como pedagógicos, o sea, todo el proceso de anotación. Y me di cuenta que esto tenía una grafía interesantísima para trabajarla ya como imagen de sí misma, ¿no? Y entonces todo esto va quedando como proceso, aquí las planillas, los originales, los cuadros que salen de este proceso. Estos que son mapas como más para pensar, que terminan siendo dibujos, los consigo como dibujo también. Después se hizo una exposición en el Centro Wilfredo en el 2016, donde pude presentar, digamos, toda la serie. Y bueno, esta pieza que fueron las que al 2019 adquirió el Museo Nacional de Bellas Artes, cosa sorpresa para mí y muy grato estar en la colección del Museo de Bellas Artes con estas piezas específicamente. Piezas que son pinturas, pero que en el fondo niegan un proceso de pintura mucho más, digamos, hedonista, los colores, sino que era como para mí una pintura dura en medio de un contexto donde todo el mundo estaba pintando eh, casi que para vender. Esto lo digo con todo conocimiento de... Y esto, bueno, fue la inauguración. Y ahí terminamos. Así de manera muy rápida. Creo que me pasé como en 3 minutos. Bueno, pues Esencialmente es una presentación, o sea, es muy, digamos, es como para seguir conversando, realmente, porque también cada taller tiene su especificación, teniendo en cuenta el contexto donde se haga, el ejercicio, los estudiantes, la dinámica de, o sea, cada taller, pero bueno, para que tengan un paneo, una idea general de cómo se movía esta relación de conceptos de arte, investigación y experiencia desde el proyecto de Laboratorio de la Conducta, ¿no? Entonces, por ahí. muchas gracias, doctor Ruslan. Realmente sí, exactamente es como para empezar otras muchas conversaciones después a partir de esto, porque cada una de, sobre todo las experiencias, me llamaron muchísimo la atención, cómo la relación con el ejercicio de la práctica al experimentar, ¿no? El proceso y las muy diferentes vertientes y maneras en las cuales esta se puede realizar, ¿no? Entonces, creo que habría mucho más para conversar. Muchísimas gracias por la conferencia. Nos dejó así con el sabor de picados para seguir viendo, para profundizar en cada una de las experiencias, ¿no? Cada una daría para una conferencia propia, yo creo, cada una Sí, 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 de las acciones, ¿no? no, y de cada una hay mucho material gráfico y muchas, digamos, anécdotas que están al margen de una presentación formal, pero para mí nunca están al margen de un proceso docente y de creación. Hay muchas experiencias y vivencias con los estudiantes que fueron muy viscerales, muy fuertes, y que para mí han formado parte de un proceso con la Universidad de las Artes, con ELISA. Claro. Bueno, entonces sí, cada uno da como para una presentación, un debate, porque además toca conceptos muy puntuales también, como te decía. Sí, sí, bueno, pues realmente esto para nosotros es muy importante porque a recordarlo a quienes nos están oyendo o nos escucharán después en diferido, esto forma parte del proyecto Yucunet, del proyecto del desarrollo de estudios de maestría de manera simultánea para el ISA, allá en Cuba, y aquí con nosotros para la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, tenemos una constancia para Julio. Nada más que yo no la tengo en mi documentación a la vista. No sé si la tienes tú, Andrea, o solamente leo los contenidos y luego se la hacemos llegar. Sí, por correo perfectamente la pueden hacer llegar luego. Ok, pues nada más la leo. Entonces dice lo siguiente. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, otorga la presente constancia al doctor Julio Ruslan Torres Leiva por haber participado como ponente en la conferencia Investigación, Arte y Experiencia desde la Universidad de las Artes de Cuba, llevada a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día jueves 22 de septiembre de 2022, en el marco de la Semana del CAAT 2022. Está firmado por el maestro Alfredo Alonso Aguilar, director de la Facultad de Arquitectura del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Ahí te la hacemos llegar y muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Ojalá que la próxima sea presencial. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Bueno, Buenas hasta tardes. luego. Adiós.